Bien, entonces en la clase anterior culminamos haciendo una introducción a la inducción electromagnética y discutimos que algunas de las cosas por las cuales podíamos generar esa corriente o se iba a inducir esa corriente era precisamente cuando teníamos la presencia de un campo magnético que iba cambiando en el tiempo a través del área que encerraba esa espira. Entonces acá teníamos esa espira. Esa espira encierra una cierta área, esa cierta área que tenemos acá, y a través de esa área entonces teníamos las líneas de campo magnético que la estaban atravesando. ¿En qué momentos íbamos a tener precisamente esa corriente inducida? Esa corriente se iba a inducir justamente cuando la cantidad de líneas de flujo magnético o de campo magnético más bien estaban cambiando en el tiempo a través de esa área que teníamos allí. Eso fue en resumen a lo que llegamos la vez anterior. Algunos de los experimentos, por ejemplo, que Faraday desarrolló para poder relacionar esto que estaba ocurriendo con la presencia de una corriente, ya después de que él notó que efectivamente era cuando abría y cerraba el circuito. ¿Se acuerdan del circuito del que dijimos Faraday estaba experimentando? Él, por ejemplo, se dio cuenta entonces que era justo cuando cerraba el circuito que esa agujita se movía y cuando lo volvía a abrir que la agujita se movía en la otra dirección. Pero cuando ya la corriente estaba establecida y el campo magnético que tenemos por acá era uniforme, entonces ahí ya la agujita estaba estacionaria. Entonces, uno de los experimentos también que hizo Faraday fue precisamente tomar entonces una gran cantidad de espiras, ¿cierto? Tomar un conductor, enrollarlo en la forma de espiras y en los extremos conectar uno de estos amperímetros para poder determinar si había o no había una corriente. Entonces, estas múltiples espiras lo que hacía o lo que él hizo fue enfrentarles un imán, porque dijo, bueno, esto funciona con las con el campo magnético que me produce una corriente, entonces debería también funcionar con el imán. Claramente cuando el imán estaba estacionario, en en ese amperímetro, la agujita se quedaba quieta, ¿cierto? La agujita estaba estacionaria. Recordemos que las líneas del campo magnético que salen de ese imán, pues tienen como esta forma. Lo que él observó era que precisamente cuando él tomaba ese imán y lo desplazaba, inclusive lo pasaba por el interior de, de ese arreglo de espiras, allí era cuando la agujita se empezaba a deflectar. Entonces también se dio cuenta que era precisamente, había la necesidad de que hubiera un cambio, ¿cierto? Y si él movía esa agujita hacia adelante y hacia atrás, perdón, ese imán hacia adelante y hacia atrás, la agujita se movía en una dirección y la otra. Les quiero presentar aquí una animación que tal vez ustedes ya conocen, y si no la conocen, pues igual la podemos discutir. Miren lo que tenemos aquí en esta animación. Esencialmente es ese mismo experimento que Faraday desarrolló. ¿Qué era lo que tenía él entonces? Tenía una espira, un conductor enrollado en forma de espira, conectado a ese galvanómetro, y si nos damos cuenta, acá tenía un imán. Observen que yo puedo desplazar ese imán muy lentamente. Si lo hago muy lentamente, esa agujita que me está marcando el paso de la corriente, pues apenas si medio se mueve. Pero cuando lo hago rápidamente o cuando muevo esto de una manera extremadamente rápida, esa agujita empieza a desplazarse y se empieza a mover con mucha mayor velocidad. Lo podemos observar también en términos de los electrones que están allí. Las cargas entonces del, que están en el conductor se van a mover mucho más rápidamente cuando precisamente yo
genero el desplazamiento de ese campo magnético de una manera rápida. Si lo hago despacio, pues las cargas se van a mover lentamente. Y entonces la corriente que se está generando es prácticamente imperceptible. ¿Hay una corriente? Sí, porque observen que hay un desplazamiento de los electrones en un sentido o en el otro. Pero cuando dejo el imán quieto, pues entonces allí ya no voy a tener esa corriente. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esa animación que vimos allí o de esa experiencia que Faraday encontró? Pues esencialmente que la velocidad con la que estamos moviendo o la que estamos modificando ese campo magnético a través del área que están encerrando las espiras va a importar en el caso de obtener una mayor corriente. Entonces, esa corriente inducida es directamente proporcional a quién, es directamente proporcional a cómo cambia el campo magnético en el tiempo. También habíamos dicho que lo que se nos estaba induciendo, esa corriente que nos generaba un campo magnético e inducido, la habíamos llamado fuerza electromotriz o EMF. Para ser más específicos, dijimos, esta es la fuerza electromotriz inducida. Esto recuerden que no es otra cosa que un voltaje. Un voltaje, una diferencia de potencial. Entonces, por ser una diferencia de potencial y ser parte de un circuito eléctrico, yo puedo entonces también relacionar esto con la ley de Ohm. La ley de Ohm, que era lo que me decía, si recordamos, la ley de Ohm me decía que el voltaje o la diferencia de potencial era el producto entre la corriente y la resistencia. En este caso, la corriente va a ser la corriente inducida y la resistencia es la resistencia del conductor. Exactamente aplica la misma ley de Ohm que conocíamos. Otro de los experimentos que hizo Faraday fue precisamente tomar entonces ahora un arreglo de espiras y ahora a esta no le conectó un amperímetro, sino que lo conectó directamente a una batería. Bajo esa consideración, entonces lo que él lograba era obtener un campo magnético. Ese campo magnético se establecía allí y era estacionario, no variaba en el tiempo, pero entonces lo que él notó es que si él ponía otro arreglo de espiras y estas sí conectadas a un amperímetro, resulta que él podía desplazar entonces este arreglo de espiras, acercarlo, alejarlo a esta zona donde estaba generando el campo magnético estacionario y observaba que en ese amperímetro efectivamente había la presencia de una corriente. Él observaba que la agujita se iba a mover. Es más, él determinó que si esta era la espira 1, llamemos a esta espira 1 y a esta la espira 2, pues entonces también el área que estaban encerrando esas espiras 2 era proporcional precisamente a la magnitud de la fuerza electromotriz que se inducía allí. Pues la fuerza electromotriz inducida en esa espira es precisamente algo que era proporcional a cómo cambiaba el campo magnético en uno, pero también era proporcional al área que estaba encerrando. Entonces, esto también es proporcional a, al área de 2. Entonces, a partir de modificar esos parámetros, les dijo, aquí esto tiene todo el sentido y toda la argumentación científica de parecerse a un flujo. Y recordemos para nosotros qué era un flujo.
Si nosotros consideramos una, una frontera, esa frontera es una frontera cerrada o una trayectoria cerrada, y consideramos que esa trayectoria cerrada lo que está haciendo es precisamente encerrarnos una cierta área, es un área. Yo a esa trayectoria le puedo definir un sentido y a esa área que tengo allí le puedo definir también un sentido. Entonces esta área que tengo acá es un área abierta, que está rodeada o que está limitada por la trayectoria cerrada. Si yo a eso le tomo a un diferencial de esa área, digo, esto es el vector diferencial de área, ese vector diferencial de área, recuerden que no es otra cosa que el vector normal por el diferencial de área. Y yo digo, ah, pero es que además por esa área está pasando un campo magnético, digamos un campo magnético que está apuntando en esta dirección. Entonces entre esos dos me forman un ángulo. Aquí me van a formar un ángulo teta. Y entonces el concepto de flujo, como lo habíamos expresado para el caso eléctrico, también lo podemos expresar para el caso magnético. En este caso, el flujo magnético lo podemos expresar como la integral sobre toda la superficie, en la superficie abierta, de el producto punto entre B y de A. Entonces, esto que tenemos allí es lo que llamamos flujo magnético. Ese flujo magnético también tiene unidades. ¿Cómo es que también tiene unidades? Pues si yo quiero conocer las unidades del flujo magnético, pues debo referirme entonces a cómo hacemos el cálculo. Entonces miren que no es otra cosa que el producto entre la magnitud de B, la magnitud del diferencial de área y el ángulo que forman, el coseno del ángulo que forman entre ellos. Entonces en este caso, pues las unidades como tal serán entonces unidades de campo magnético multiplicadas por unidades de área. Y esas unidades ya las conocemos, son precisamente los teslas por metro cuadrado. A esa unidad que sale de multiplicar Tesla por metro cuadrado se le conoce como Weber, se escribe así, en honor también a un científico que desarrolló parte de esta teoría electromagnética, que tuvo aportes en la teoría electromagnética. Recuerden entonces que si tenemos un flujo, entonces esencialmente al juntar estas dos experimentos en el que él determinaba que el área era proporcional a la corriente y a la fuerza electromotriz inducida y que también era proporcional a cómo cambiaba el campo magnético en el tiempo. Entonces, finalmente Faraday concluyó que realmente lo que tenía que ocurrir era que se tuviera un cambio en el flujo magnético. Entonces, esto fue lo que dijo Faraday. El cambio en el flujo magnético, vamos a especificar el cambio temporal en el flujo magnético, produce una fuerza electromotriz inducida en el conductor. ¿Cuál es el conductor? Precisamente ese conductor que tenemos acá no es otra cosa que el conductor que le sirve de frontera a esa área a través de la cual yo estoy evaluando precisamente el flujo magnético. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros considerar eso? Entonces, cuando estamos hablando del cambio del flujo magnético, miren que lo que estamos diciendo es el cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo.
Eso es lo que me va a generar que haya una fuerza electromotriz inducida. ¿Alguna inquietud hasta allí? ¿O está claro esa parte? No, Juan. Bien. Lo otro que también pudo descubrir Faraday es que precisamente no interesaba la geometría que tuviera el área encerrada. O sea, el conductor podía tener una trayectoria irregular. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo consideremos un campo magnético en este sentido y consideremos una trayectoria que me cierra una cierta área. Entonces, este es el área, ese es el campo magnético que está atravesando por esa trayectoria o por el área que encerrada por la trayectoria. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener allí? Esencialmente, si B aumenta, tiene que aparecer una corriente inducida. Miren que si B está aumentando, lo que estamos haciendo es aumentar la densidad de líneas de campo magnético que están atravesando por aquí. Entonces, la naturaleza se comporta de la manera de tratar de mantener las condiciones en el estado en el que estaban. ¿Cuál es el estado en el que estaban? Pues la naturaleza, si le está aumentando el campo magnético y el flujo magnético que está atravesando esa región, entonces la naturaleza reacciona generando un campo magnético que se oponga a eso. Entonces, ¿cómo sería el campo magnético que se va a poner? Este sería el campo magnético que se va a poner. Este es el B inducido. Y para lograr ese B inducido, ¿en qué dirección se tienen que mover las corrientes? Miren que lo que tenemos que lograr es que precisamente las corrientes se desplacen de tal manera que sus campos magnéticos todos apunten hacia abajo. ¿Sí? Para lograr ese campo magnético inducido. Por regla de la mano derecha, podemos encontrar entonces el sentido de esa corriente. ¿En qué sentido estará desplazándose entonces la corriente inducida? Pues si seguimos la regla de la mano derecha, tendría que moverse en esta dirección. Esta es la corriente inducida. Tendría que moverse hacia allá, tendría que moverse hacia allá, hacia allá. Entonces esta es la corriente inducida si B aumenta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros consideramos esta misma área con el campo magnético todavía apuntando en esta dirección, pero B se reduce? Si B se reduce, entonces lo que está pasando es que el flujo magnético está haciéndose cada vez más pequeño. Entonces, ¿qué dice la naturaleza? No, yo no quiero que esté reduciéndose el campo magnético. Yo no quiero que este flujo magnético se disminuya. Entonces, la naturaleza empieza a ayudarle a ese campo magnético que está reduciéndose, generando que un campo magnético inducido que le ayude. Ese es el campo magnético inducido. Para generar ese campo magnético inducido, entonces ustedes ya me dirán, entonces lo que tiene que pasar es que precisamente ahora las líneas de campo magnético de la corriente que se induce le tienen que ayudar justamente a ese campo que se está desvaneciendo, a ese campo externo. Recuerden que esto es un campo externo. Esto es externo, esto es externo. Pongámosle el subíndice XT externo para que recordemos que es el campo externo. Entonces, si el campo externo se está reduciendo, el campo inducido que va a aparecer le va a ayudar para que no se reduzca tan rápido, ¿cierto? Para que no desaparezca. Y entonces la corriente inducida tendrá que ir en qué sentido?
Según nuestra regla de la mano derecha, esa corriente tendrá que ir en esta dirección. Tendrá que ir en esta dirección y recorrerá entonces el lazo o inducida si disminuye. Está claro esa argumentación fenomenológica para que entendamos entonces matemáticamente qué es lo que nos va a aparecer cuando veamos ese experimento, o cuando veamos esa expresión más bien que nos permite expresar cuánto va a ser la fuerza electromotriz inducida. ¿O hay alguna duda? Por favor, si hay dudas, manifiéstenla. Profe, yo no entendí eso último del último dibujo. ¿Qué parte no entendiste, Alejandro? ¿Por qué el inducido va para arriba en el segundo? Pues yo entendí que porque el campo se disminuye, pero ¿por qué razón? Porque lo que está pasando es que este campo externo está disminuyendo su intensidad. Este campo externo está perdiendo intensidad. Entonces, la respuesta de la naturaleza, la respuesta de los campos que se inducen es precisamente tratar de oponerse a lo que esté pasando con esto, a lo que esté pasando con esta tendencia, ¿sí? Miren que en este caso el campo externo aumentaba. Entonces, ¿cuál era la tendencia? Aumentar. Entonces, el campo inducido simplemente genera una tendencia opuesta. En el segundo caso, el campo externo, a pesar de que apunta hacia arriba, ¿cierto? Su magnitud va en este sentido, pero su tendencia es a disminuir. Entonces, el campo inducido lo que hace es precisamente tratar de contrarrestar esa tendencia. Eso es lo que tienes que mirar, lo que todos deben mirar. ¿Cuál es la tendencia del campo externo para saber cuál va a ser la respuesta del inducido? Y ya a partir de entender cómo es el inducido, entonces ya uno puede determinar fácilmente cuál es la dirección de la corriente. ¿Listo? Listo, profe. Bien, entonces, si tenemos esa situación, pues esencialmente ya podemos expresar entonces el flujo magnético o ese cambio en el flujo magnético en el tiempo, que no es otra cosa que la derivada temporal de esta integral de B punto de A, ¿en términos de quién? En términos de la corriente que se induce. Pero entonces, ¿cómo podemos encontrar esa corriente que se induce? Pues miren que esencialmente estamos hablando de que hay un conductor. Para que haya un conductor, entonces yo tengo que tener, y que haya en ese conductor una corriente, debo tener entonces un, un campo eléctrico dentro de ese conductor. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de corrientes en movimiento, dijimos, es que si esto es un conductor, entonces allí yo tengo unas cargas eléctricas, están por acá. Si yo quiero que esas cargas eléctricas se muevan, yo tengo que entonces aplicarle a esto una diferencia de potencial. Y decíamos, a esto le pongo un potencial alto, a esto un potencial bajo, entonces tengo que ponerle una diferencia de potencial externo. Esto hacía que entonces el potencial en esta región se volviera alto, el potencial en esta otra región se volviera bajo, y las cargas eléctricas experimentaran este tipo de desplazamiento. ¿Por qué lo hacían? Porque entonces acá lo que aparecía era un campo eléctrico. ¿Cuál era ese campo eléctrico? Un campo que iba en este sentido,
que iba desde la zona de potencial alto a la zona de potencial bajo. Esto era el campo eléctrico que aparecía cuando yo conectaba una diferencia de potencial. ¿Sí? La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, recuerden que era el producto de Q por el campo eléctrico. Pero en este caso, miren que la carga Q es negativa. Entonces, por esa razón que la fuerza eléctrica que experimentan esos portadores de carga, que son los electrones, apunta en la dirección opuesta al campo, apunta hacia allá. Entonces, por eso los electrones se mueven hacia allá. Pero también dijimos, pero es que la corriente convencional I apunta para allá. Porque en aquel entonces no sabían que los portadores de carga eran los de carga negativa, sino que ellos creían que lo que se movían eran las cargas positivas. Ya sabemos que no, pero esa convención se quedó, ¿sí o no? Entonces, yo también podía determinar cuánto era esta diferencia de potencial entre este punto y este punto. Hay una diferencia de potencial, que no es otra cosa que quién, que la diferencia de potencial que le está poniendo esa fuente externa. Y si el campo era uniforme, recuerden que yo podía determinar esa diferencia de potencial y decir, esto es el producto entre la magnitud del campo y la distancia. ¿Cuál distancia? Esta distancia. ¿Sí se acuerdan? Pero esto era solamente en las situaciones en las cuales el campo eléctrico era uniforme y la distancia era completamente recta. ¿Sí? ¿Cuál es la generalidad de esta expresión? La generalidad de esta expresión nos la daba precisamente una integral de línea en una trayectoria. Una trayectoria, esto es el caso particular. Y esta es la generalidad, el caso general. El caso general era tomar el campo eléctrico y hacer el producto punto por el dl, por una trayectoria, y eso me permitía determinar qué, la diferencia de potencial entre dos puntos. Eso es lo que nos decía la expresión que nos permitía encontrar la diferencia de potencial. Incluso decíamos era eh, menos la integral entre A y B para encontrar la diferencia de potencial entre A y B, ¿cierto? Eso era la expresión que teníamos. Entonces acá exactamente lo mismo. Vamos a volver a copiar esta expresión. Démosla por acá. Y con base en eso último que les acabé de mostrar, en esa última expresión, entonces fue precisamente donde Faraday dijo, es que se me está generando una diferencia de potencial que hace que haya una corriente inducida. Entonces yo puedo relacionar el producto entre E.dl, pero ahora tomando una trayectoria cerrada, donde esto es una trayectoria cerrada, que no es otra cosa, esto es una superficie abierta. Entonces, estas dos señoras de acá, esta superficie abierta y esta trayectoria cerrada, están relacionadas entre sí. ¿Están relacionadas de qué modo? La trayectoria cerrada que voy a recorrer, que es la misma geometría que tiene el conductor, no es otra cosa que la frontera de mi superficie abierta por la cual estoy evaluando el flujo. Entonces él dijo, esto es la fuerza electromotriz. Porque recuerden que evaluar esto me va a dar un voltaje o una diferencia de potencial. Entonces dijo, esto es la fuerza electromotriz. Entonces, si cambia el flujo magnético a través de un área, entonces tengo una fuerza electromotriz inducida. Pero entonces llegó otro señor que se llamaba Lenz y dijo, no, aquí hay algo que no está funcionando, porque es que bajo esa consideración, la corriente que se induciría va a ir en la dirección opuesta a la que realmente ella tiene en la naturaleza.
Entonces a esto le falta un signo. Entonces ese signo se lo puso Lenz, dijo es que esto es con el signo negativo. Es la fuerza electromotriz que se induce, es el cambio temporal pero negativo del flujo magnético. Entonces ahí ya sí tenemos, con esta expresión que les voy a mostrar acá, E punto dl en una trayectoria cerrada igual a menos el cambio en el flujo magnético en una superficie abierta. Esta que tenemos acá, eso es la ley de Faraday. Algunos la llaman la ley de Faraday-Lenz porque Lenz le puso precisamente ese signo negativo. Fue el que determinó y encontró que ese signo tenía que ser negativo para poder explicar los fenómenos que ocurrían experimentalmente, ¿cierto? Para poder determinar qué era lo que se estaba observando. Por ejemplo, ¿qué es lo que me dice entonces o qué fue lo que le permitió a Lenz determinar ese signo negativo? Miren estos otros experimentos que les voy a mostrar aquí, estas simulaciones. Listo. Por ejemplo, acá tenemos un dispositivo que se conoce como un variac. El variac no es otra cosa que un regulador del voltaje que me entrega el tomacorriente. Entonces yo puedo variar esto entre 0 y 240, asumiendo que acá estoy obteniendo un voltaje de 240 voltios. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un arreglo de espiras. Y esta parte negra que se ve aquí no es otra cosa que un núcleo de hierro. Es un material que es ferromagnético. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando encendemos ese variac y tenemos acá un anillito, nos vamos a dar cuenta que a medida que aumentamos el voltaje, que estaba originalmente en 0, a medida que aumentamos el voltaje, algo le está pasando a este anillito. Ese anillito inmediatamente empieza a levitar, empieza a levantarse. Cosa que no pasaba con este otro anillito. Este anillito es un anillito abierto. Les voy a mostrar este otro. ¿Qué se me hizo? Este de aquí. Miren que también tenemos ahora un anillito cerrado, un anillito abierto y tenemos un imán. Observen lo que pasa cuando yo muevo los imanes. ¿Sí? Inmediatamente muevo el imán hacia el interior del anillito, el anillito cerrado se empieza a mover. Inmediatamente yo saco ese anillito, perdón, saco el imán o desplazo el imán, solamente el anillito que está cerrado se mueve. Vamos a suponer que estamos en esta condición. Esperemos que ese anillito pare y vamos a desplazarlo lentamente y miremos cuál es la reacción del anillito. Lentamente no pasa nada, ¿cierto? Ni en una dirección ni en la otra. Ya sabemos por qué no pasa nada. Porque la corriente que se está induciendo en esa espira es muy pequeñita para poder generar un campo magnético considerable. Pero si yo muevo rápidamente el imán, observen que inmediatamente el anillito sí reacciona. Allí. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces con ese anillito? Pues esencialmente, este es el anillito. Acá tenemos el imán, su polo norte y su polo sur. Y cuando el imán se desplaza, ¿cierto? Cuando el flujo magnético está cambiando a través del área encerrada por el anillito, entonces tiene que aparecer precisamente una corriente inducida.
¿En qué dirección girará entonces esa corriente inducida? ¿Cierto? Si desplazo el imán hacia allá, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un aumento de ¿quién? Del flujo magnético. Pues como está aumentando el flujo magnético, ya sabemos en qué dirección tiene que estar entonces el campo magnético inducido. Vamos a borrar este de aquí. Y el campo magnético inducido. Vamos a suponer que me voy a mover justamente hacia adentro. Que lo estoy haciendo a una velocidad tal que genere que haya un cambio magnético, un cambio del flujo magnético considerable. Entonces, el campo magnético inducido se va a dar en esta dirección. Entonces, esencialmente, esto lo que va a generar es como si fuera también un imán. Donde, ¿en qué dirección apuntan entonces las líneas de campo? Las líneas de campo de ese imán inducido van a apuntar en esta dirección. Entonces es como si acá, en esta parte, se me hubiera establecido también un polo norte y acá se me hubiera establecido un polo sur. Los polos opuestos se atraen y los polos del mismo tipo se repelen. Entonces, justamente eso que estábamos viendo allí hará entonces que ese anillito empiece a desplazarse inmediatamente. ¿En qué dirección? Se va a desplazar inmediatamente hacia allá. ¿Producto de quién? Producto del desplazamiento o producto de que moví el imán que tenía por aquí. ¿Cierto? Este imán que teníamos por aquí lo moví en esta dirección. Entonces acá se me induce un campo magnético que repele la presencia de este. Podríamos determinar allí entonces la corriente. ¿En qué dirección tiene que aparecer la corriente? Sería en Pues dirección claro, horaria. En dirección horaria, ¿vista desde dónde? Vista desde el imán. Vista desde el imán. A ver, miremos si eso sí es verdad. Ya sabemos que las líneas del campo magnético tienen que apuntar hacia afuera, ¿cierto? Según la regla de la mano derecha, esa corriente tendría que ir hacia allá, desplazarse Ah, en no, este sentido, antihoraria, sí, sí. antihoraria, listo. Eso fue lo que le permitió a Lenz, o sea, este tipo de experimentos le permitió a Lenz darse cuenta de que el planteamiento original de Faraday adolecía, le faltaba ese signo negativo. Porque precisamente con ese experimento tan sencillo él se dio cuenta que es que el imán, perdón, el anillito inicialmente, cuando él movía el imán, lo que hacía era repelerse. Si el signo de la corriente hubiera estado con el valor aquí positivo, lo que íbamos a tener es que se induciría un polo sur en este extremo y entonces el anillito lo quería desplazarse en la otra dirección. Pero eso no era lo que pasaba. Entonces allí fue donde se dio cuenta que hacía falta precisamente ese signo. ¿Listo? Una de las cosas importantes acerca de esta ley de Faraday o de la ley de Faraday-Lenz es que precisamente sin la necesidad de que hayan baterías es posible generar únicamente por el mero hecho del cambio del flujo magnético que haya una corriente sobre otro circuito. Entonces, bastante importante. Y otra cosa a considerar es que no solamente aplica para una superficie que sea justamente plana, aplicaría para cualquier tipo de superficie. Si se acuerdan ustedes, nosotros discutimos y dijimos, si esto es X, a ver, pongámoslo X, Y, y esto fuera Z, y yo acá tengo
sobre el plano XY tengo una trayectoria cerrada, yo podía en esa trayectoria cerrada tener o bien una superficie plana, y desde el punto de vista de un observador que está por aquí, esa superficie la puedo recorrer bien sea en esta dirección o bien sea en esta dirección. Y en ese caso voy a tener entonces que la superficie va a tener su vector de área apuntando positivamente si sigo la regla de la mano derecha. Entonces, con este sentido que está en morado, el vector de área o el vector normal positivo iría en esta dirección. Y con esta otra dirección, el vector normal positivo iría en esta dirección. Simplemente para que tengamos esa convención de los signos adecuada a la hora de hacer los cálculos, listo, a la hora de desarrollar algún tipo de problemas. Simplemente es el sentido en el que yo recorro va a importar dependiendo de qué, dependiendo de hacia dónde apunte el vector. Pero también dijimos, listo, pero también yo podía haber puesto en esa misma superficie, perdón, en esa misma trayectoria cerrada, yo pude haber puesto una superficie que fuera tridimensional, que fuera una bolsa. Y entonces en ese caso, pues el mismo observador que está por aquí, si está recorriendo esto en este sentido, va a ver que sus diferenciales positivos apuntan hacia allá. Más bien, pongámosle el vector unitario. Y que si está recorriéndola en esta otra dirección, entonces sus vectores unitarios positivos apuntarán desde dentro de la superficie hacia afuera. Listo. Entonces importa ese sentido en el cual estoy observando esa superficie y en la cual estoy recorriendo esa trayectoria. ¿Está claro? Otra de las cosas que, por ejemplo, vamos a encontrar es que si yo tengo un solenoide, ¿se acuerdan de los solenoides que vimos en la clase anterior? Supongamos que yo acá tengo un solenoide de muchas vueltas. Acá tengo un solenoide. Si yo miro ese solenoide de frente, lo que voy a tener es algo como esto. Cuando se conecta los extremos del solenoide a una batería, digamos que voy a conectar aquí un interruptor, voy a conectar una batería. ¿Qué es lo que debo esperar entonces? Si ustedes recuerdan, dijimos, en la región al interior del solenoide, en esta región al interior, va a aparecer un campo magnético. Ese campo magnético pues dependerá de en qué sentido está circulando la corriente con respecto a al área que estoy analizando, ¿cierto? Con respecto a la configuración de las espiras más bien. Pero podemos suponer entonces que ese campo magnético está saliendo en este momento de la hoja. ¿Qué también dijimos? Dijimos que el campo magnético por acá por fuera era aproximadamente cero. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo rodeo ese solenoide con una trayectoria y a esa trayectoria le pongo un amperímetro, ¿cierto? Esto es un conductor y ese conductor le pongo un amperímetro. ¿Qué debería observar cuando cerremos ese switch, ese interruptor? ¿Se induce o no se induce una corriente?
Induce No. corriente. Unos dijeron que sí, otros que no. Samuel dijo que no, Juan Esteban decía No que sí. sería Ah, bueno, sí. por lo No se de, induce. por lo de que no está en movimiento. Pero estamos hablando justo del momento en el que yo cierro ese interruptor. Entonces Que sí, como no. porque Entonces, inicialmente el flujo magnético es cero, que no, sa- ese campo no existe. Ya después, exactamente, ese campo no existe. ya después apenas conecta, ya pues hay un campo magnético y pues hay como un cambio en el tiempo pues de ese flujo que pasó de ser cero a ser algo. Exactamente, eso es exactamente lo que va a ocurrir. Entonces, si suponemos que el campo magnético que ese solenoide me está estableciendo sale hacia afuera de la pantalla, la corriente que se induce una vez yo cierro el switch tendrá que generarme qué tipo de campo magnético. Me tiene que generar un campo magnético que trate de contrarrestar a ese flujo que yo estoy viendo precisamente saliendo en este momento por esta región. Entonces, la corriente que se va a inducir tendrá que ir en esta dirección. ¿Sí? Si seguimos la regla de la mano derecha, ustedes pueden coger la mano derecha y hacer el ejercicio de con el pulgar seguir la corriente inducida y mirar en qué dirección apuntarán los dedos. Entonces se van a dar cuenta que precisamente cuando yo hago ese ejercicio, a ver si soy capaz de hacerlo, vamos a coger la corriente como por aquí, ¿sí? Y más o menos ahí me da la corriente. Miren que por acá tendría también la misma corriente con el mismo sentido que le puse al otro lado. Entonces sigo por acá con la mano derecha, orientando en esta dirección, con el pulgar apuntando en esta dirección, y miren que los dedos justamente me indican que el campo magnético que esa corriente me induce va a oponerse al campo magnético que me generó el solenoide. Entonces, ese va a ser el sentido precisamente de la corriente una vez yo cierre el switch. Una vez se establezca la corriente y el campo magnético ya esté constante, esa corriente inducida va a desaparecer. Bueno, ¿Qué pasaría si yo hago el mismo experimento, pero ahora le cambio la geometría a ese hilo conductor? Y ahora esto es de esta geometría. ¿De qué magnitud será esa corriente? Lo primero que tengo que darme cuenta es que otra vez la corriente va a tener esta dirección. Esta va a ser la dirección de la corriente inducida. Pero lo otro que me debo dar cuenta es que sin importar la geometría que tenga ese alambre que está rodeando, el cambio en el flujo únicamente ocurre por esta zona. Entonces, es como esta zona, esta área permanece constante, entonces la corriente inducida en esta situación es exactamente la misma que en esta situación. Las dos situaciones entonces me van a permitir obtener la misma cantidad de corriente. ¿Cómo puedo modificar yo eso, esa situación? ¿Cómo puedo hacer que aumente la corriente? Pues acá estamos diciendo que la corriente únicamente está atravesando esa área, la está atravesando una vez. Entonces lo que puedo hacer es tomar otra vez mi solenoide. Supongamos que este era mi solenoide. He conectado a la batería y al interruptor. Decir que por acá, en esta dirección, va el campo magnético que ese solenoide me genera. Y lo que venía haciendo era precisamente coger la espira y rodearlo una vez. Pues entonces ahora lo que voy a hacer es coger esa espira y rodearlo más de una vez, digamos, una, dos,
3 y ahora sí. Cuando lo rodeo 3 veces, miren que el solenoide, perdón, esa segunda espira, y ahora tiene una geometría mucho más compleja. Juan, yo tengo una duda. Cuénteme. Eh, Sino que, pues, habíamos visto que en el primer experimento, como que cuando movían esa espira, digamos, las de arriba, movían esa que es como doradita, ahí era ¿Sí? cuando el amperímetro mostraba que había corriente. Pero si estamos diciendo que el campo magnético que hay adentro de las espiras azules es uniforme, porque hay un flujo, hay un cambio en el flujo. Únicamente ocurre cuando cerramos el switch. Justamente en ese momento en que cerramos y se establece una corriente en este circuito inicial. No, no, pero me refiero al ejemplo de abajo. Porque, o A este, sea, a este segundo. sí, porque te acuerdas que inicialmente habíamos dicho que él cogía y movía eso de derecha a izquierda, digámoslo. Y el amperímetro ahí era cuando marcaba. Pero Ujú. entonces lo que yo no entiendo es si se supone que el campo que hay dentro de las espiras azules es uniforme porque hay un cambio en el flujo. Porque realmente, o sea, tendrías que tener un campo extremadamente uniforme y que no varíe en el tiempo y mantener, digamos, el área siempre la misma para que no observes ningún tipo de modificación. Lo que pasa es que es prácticamente imposible lograr campos absolutamente uniformes y desplazamientos de las espiras que sean también coaxiales con ese campo, o sea, que sean completamente paralelos al campo. Entonces siempre vas a tener un poquito de inducción. Pero digamos que en esta situación no estamos considerando que estamos moviendo las espiras hacia adelante, hacia atrás, sino únicamente estamos considerando el instante en el que cerramos ese switch, ese interruptor. Ok, Y ok. entonces el campo magnético en la espira azul o en el solenoide no existía, pero empieza a incrementarse. De no existir, empieza a aparecer y en el momento en el que aparece ese campo magnético, entonces voy a tener un cambio de ese flujo magnético en el tiempo, que es justamente lo que me dice la ley de Faraday. Que cuando yo tengo un cambio del flujo magnético, voy a tener una diferencia de potencial o voy a tener una fuerza electromotriz inducida. Y si tengo una fuerza electromotriz inducida, pues por la ley de Ohm también voy a poder decir que tengo una corriente inducida. Y si ese conductor tiene una resistencia, voy a tener una corriente inducida. Entonces, precisamente, lo que estamos mirando acá es qué pasa, por ejemplo, si yo aumento el número de espiras. Entonces, en el caso inicial, en esta situación, ese amperímetro, digamos que estaba por acá, está marcando 0. Con una sola espira, él, por ejemplo, se va a mover hasta una unidad. Va a decir, se va a mover hasta 1. Y va a retornar cuando la corriente del campo se hayan establecido. Pero en esta otra situación, ese mismo amperímetro, como ya tiene 3 espiras, pues ya lo que va a generar no es 1 ni 2, sino 3. O sea, esa agujita se va a mover hasta el 3 y se va a devolver. Porque ahora el flujo magnético es el producto entre el campo magnético que está generándose aquí y el área que tengo allí, pues va a ocurrir 3 veces. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que de pronto el área puede ser un poco compleja de visualizar. ¿Por qué? Porque el área va a tener una geometría que ya no es una geometría sencilla, sino que es una geometría como en forma de, de 3 regiones. No olviden que lo que debo considerar es una frontera cerrada y un área abierta. Pero entonces, si tenía una sola espira,
con esta situación es muy fácil ver que la geometría que tengo acá es solamente, digamos, casi que un círculo. Casi, porque es que no es un círculo completo. Porque estos hilos conductores también hacen parte de la frontera de esa área. Pero en esta situación es mucho más complejo de visualizar. Y para eso les quiero mostrar por acá un videoclip que hice. Lo encuentro. Juan, pero para efectos de cálculo ese solenoide no podría aproximarse a un círculo, Sí, pues para si efectos las de esferas cálculo. están muy unidas. Para efectos de cálculo, eso es lo que se hace precisamente. Se determina, eh, se determina así. Permítanme, les presento esta pantalla. Que no lo encuentro ya. Yo abro esto más bien con otra aplicación. Bien, están viendo allí la pantalla, ¿cierto? Entonces eso que tenemos allí es simplemente un hilo conductor que tiene la forma de las espiras, pero que está metida en una solución de agua con jabón para poder formar una superficie por toda esa frontera. Entonces observen lo que se tiene allí. Esa superficie que estamos viendo ahí es precisamente la superficie abierta por la cual estaría fluyendo el campo magnético, ¿cierto? Por la cual vamos a tener el flujo magnético cambiando. Entonces miren que no es una superficie sencilla, sino que es una superficie mucho más compleja de analizar. Como decía Juan Esteban, para efectos precisamente del cálculo, se consideran superficies, superficies circulares o superficies regulares, pero si yo quiero hacer un cálculo preciso y exacto de de cuál es la contribución de de esa área al flujo magnético, pues lo debería hacer considerando esos cambios geométricos que tengo allí. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Ese ejemplo vamos a tomar una espira cuadrada de 200 vueltas. Y esa espira tiene una longitud L de 0,25 metros. Con esa longitud, entonces lo que vamos a hacer es precisamente tomar una configuración que tenga como este tipo de geometría, donde esto acá tiene 200 vueltas y tiene un lado L de 25 centímetros. ¿Sí? Como es cuadrada, entonces ya podemos determinar claramente cuál es el parámetro. Vamos a decir que ese alambre, la resistencia de ese alambre es de 5 ohmios. Vamos a decir también que tenemos un campo magnético. Ese campo magnético vamos a ponerlo a apuntar hacia abajo. B. Y ese campo magnético no me están dando su magnitud. Incluso, miren que en estos problemas, por ejemplo, no necesito conocer la magnitud del campo magnético. Lo que debo conocer es cómo cambia el campo magnético en el tiempo. Y me están dando ese valor y me dicen que es de menos 0,04 teslas por segundo.
O sea, se está reduciendo a esa proporción, a 0,04 teslas por segundo. La pregunta entonces, la primera pregunta del problema sería, ¿cuál es la magnitud de la corriente? Perdón, de la fuerza electromotriz inducida. Y la segunda, pues sería la magnitud y dirección de la corriente. ¿Cómo podemos atacar el problema? ¿Quién se anima a decir cómo podríamos precisamente encontrar la solución de ese problema que tenemos allí? Primero sería hallar el cambio del flujo a través del Entonces tiempo. entonces lo que podríamos hacer es determinar cómo está cambiando el flujo en el tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, esto que tenemos acá, esto es el flujo magnético, ¿sí o no? Entonces, si hacemos caso de la ley de Faraday, precisamente el cambio en el flujo magnético o el menos cambio en el flujo magnético, para que utilicemos la ley de Faraday-Lenz, no es otra cosa que ¿quién? Que la integral de punto de L, y esto no es otra cosa que la fuerza electromotriz inducida. ¿Listo? Entonces podemos directamente aplicar eso. Cuando consideramos entonces ese cambio del flujo magnético, miren que allí lo que vamos a tener no es otra cosa que el campo magnético, el vector de área, lo deberíamos tomar ¿en qué dirección? Pues podríamos considerar que el vector de área apunta en esta misma dirección y eso nos va a simplificar el problema. ¿Nos va a simplificar el problema en qué sentido? En que el flujo magnético va a apuntar en la misma dirección. Vamos a tener el flujo, o sea, el producto entre el campo magnético y el diferencial de área apuntando en la misma dirección y con ángulos de cero. Eso me va a simplificar esa integral. Entonces allí podemos directamente encontrar y darnos cuenta de que para obtener la fuerza electromotriz vamos a considerar el área. Entonces, esto no es otra cosa que ¿quién? Que menos el cambio temporal de B, vamos a ponerlo, el cambio temporal de cómo está cambiando la magnitud de B por la integral de los de A. Y el área que estamos considerando sería de ¿cuánto? 0.25 al cuadrado. Y entonces a eso nos hace falta algo. ¿Qué le hace falta? Le hace falta que recordemos que ese L al cuadrado, que es la longitud de ese cuadrado, pues lo tenemos que multiplicar por el número n de vueltas, porque realmente el área a través de la cual está atravesando ese flujo magnético es el área de esas 200 vueltas de alambre que tengo allí en forma de cuadrada. Listo, entonces ya con eso va a ser igual a la fuerza electromotriz inducida. El problema ya me está diciendo directamente cuál es el valor del cambio del flujo, perdón, del cambio del campo magnético en el tiempo. El problema me decía que este valor era de menos 0,04 teslas por segundo. Esto por acá tiene un signo menos que me cancela. El problema me está diciendo la longitud, esto es 0,25 metros al cuadrado. Y el problema me está diciendo que esto tiene 200 vueltas. Esto tiene que ser entonces el valor de precisamente el potencial o la diferencia de potencial que me está generando esa corriente. ¿Cuánto me debe dar ese producto? Ese producto me da, cuando lo evaluamos, me da 0,5 teslas sobre segundo
por metro cuadrado. Tesla sobre segundo sobre metro cuadrado no es otra cosa que voltios. Entonces 0,5 voltios. Ahora bien, ¿en qué dirección tendrá que estar la corriente en este ejemplo o en este caso que estamos analizando? Bueno, podríamos seguir ahí la regla de la mano derecha. Es la recomendación que yo les doy. O sea, siempre analicen el problema en términos de la fenomenología para que sea la misma naturaleza, el mismo principio físico el que les diga la dirección de la corriente. Entonces, ese campo inducido, ¿en qué dirección tiene que apuntar? Entonces me van a decir, ¿va a apuntar hacia abajo o va a apuntar hacia arriba? Hacia abajo porque eh, el campo magnético inducido tiene que ayudar al campo que se está reduciendo. Todos estamos de acuerdo. Entonces, el campo magnético, eso que acabo de explicarnos Juan Esteban, es precisamente lo que debe ocurrir. Los campos magnéticos inducidos por esa corriente que se va a inducir me tienen que ayudar al hecho de que precisamente el campo externo se está reduciendo. Me lo está diciendo la expresión, me está diciendo, está reduciéndose a una tasa de 0,04 teslas por segundo. Entonces el campo inducido pues tiene que ayudar precisamente a que eso no ocurra tan rápidamente. Y entonces, ¿en qué dirección tendrá que ir la corriente? Por acá Samuel está diciendo en contra de las manecillas. ¿Vista desde dónde? No, ya es a favor, porque pues estaba pensando que el campo iba en contra, pero pues ya con lo que dijo Juan Esteban, entonces pues sería a favor. Ok. Entonces, visto desde arriba, él giraría en el sentido de las manecillas. Ese es el sentido que debe tener la corriente para que precisamente ese campo que llamamos inducido, este B inducido, ayude a que no baje el flujo magnético tan rápido. Entonces ahora ya sí, ya sabemos el sentido. ¿Cómo podemos determinar entonces ahora la magnitud de la corriente? Pues vámonos para la ley de Ohm, pero en este caso decimos la fuerza electromotriz inducida es la corriente inducida por la resistencia del conductor. Y la resistencia del conductor me la estaba dando el problema, me estaban diciendo esto vale 5 ohmios. Y ya conozco la fuerza electromotriz, entonces la corriente inducida no es otra cosa que esa fuerza electromotriz sobre la resistencia, y esto era de 0,5 voltios sobre 5 ohmios, y eso me daba 0,1 amperios. Miren que las corrientes que se generan en esas situaciones no son unas corrientes excesivamente grandes, son corrientes relativamente pequeñas. Juan, ¿me podrías volvamos al dibujo, por favor? Aún con esas 200 vueltas que le dimos al dibujo. ¿Listo? Sí, ya, gracias. Perfecto. Entonces, ya que nos quedó eso un poquito claro, pues ahora volvamos a la situación o volvamos a expresar o a entender un poquito de cómo funciona esto del flujo magnético. Entonces, recordemos que vamos a tomar ahora un área un poquito más regular, un área rectangular de dimensiones X por Y. Dijimos, si hacia acá apunta el vector diferencial de área o el vector normal a esa superficie, esto es un área que está encerrada aquí por esa frontera, y yo tengo un campo magnético que apunta en una cierta dirección, entonces entre esos dos se me forma un ángulo θ. Y el flujo magnético
lo definimos como la integral de B punto de A, ¿cierto? La integral sobre toda esa superficie. Pongámoslo incluso ahí, la integral del B punto de A, para que de pronto no consideremos que es una superficie que se cierra sobre sí misma, no, es una superficie que es abierta. ¿Listo? Pero estamos integrando sobre toda el área A. Entonces, si consideramos esa como nuestra expresión, tenemos que darnos cuenta que precisamente el flujo magnético, a pesar de que es una operación que parte del producto punto entre vectores, recuerden que el producto punto siempre nos permite obtener un valor escalar. Entonces, el flujo magnético no es un vector. Y no es vector, es escalar. ¿Y por qué nos importa que sea escalar? Porque es que recuerden que la diferencia de potencial también es un escalar. Entonces es muy importante tener consistencia entre las expresiones que nos permiten determinar o relacionar una fenomenología con la otra, ¿cierto? La parte del flujo magnético con la parte de la diferencia de potencial que se establece allí. Nosotros entonces podemos determinar esa magnitud de ese escalar a través de considerar que la magnitud del campo magnético, la magnitud del área, el área, miren que en este caso, por ejemplo, para esta superficie que tenemos allí es simplemente X por y multiplicarlo por el coseno del ángulo θ que me están formando ellos dos. De acuerdo a lo que acabamos de hablar de la ley de Faraday, lo que nos importa es cómo cambie esto en el tiempo, cómo cambia el flujo magnético en el tiempo. Esto es lo que importa para Faraday. Esto es lo que me genera esa fuerza electromotriz. Entonces, con esa expresión, miren que yo puedo tener ahora esencialmente tres cosas que pueden cambiar. Puede cambiar el campo magnético, puede cambiar esto que es el área, o puedo cambiar esto que es el ángulo que forman el campo magnético con el área. Si cualquiera de esas tres cambia, voy a tener cambios en el flujo magnético. ¿Cómo serían los cambios en el flujo magnético? O los cambios más bien del campo magnético. Estaríamos expresando cambios temporales del campo magnético en el tiempo. Esto se tostó. Ya, ahora sí. Entonces simplemente esto es el campo magnético cambiando en el tiempo. Lo acabamos de ver en el ejemplo. El problema simplemente nos decía el campo magnético está variando su intensidad en menos 0,04 teslas por segundo. ¿Listo? Podemos también tener cambios del área en el tiempo. El área cambiando en el tiempo. O podemos tener cambios de θ en el tiempo. El ángulo cambiando en el tiempo. Si nosotros entonces recordamos cómo podemos, por ejemplo, cambiar, bueno, cambios del área en el tiempo y cambios del ángulo en el tiempo. Arranquemos con el cambio del ángulo en el tiempo. Miren que una de las situaciones que habíamos analizado cuando analizamos corrientes que circulaban por un hilo conductor y a esas corrientes les dábamos la forma de una espira y eso estaba en presencia de un campo magnético, decíamos que aparecían unos torques. Ese era el principio de funcionamiento de los motores eléctricos. Para ello, nosotros lo que habíamos hecho era precisamente tomar las espiras y decir que establecíamos un eje de rotación. Entonces esa espira que, por ejemplo, para nosotros valía o tenía unas dimensiones X por Y,
esa espira podía empezar a rotar en el tiempo. ¿En presencia de quién? En presencia de un campo magnético. Ese campo magnético, creo que en aquella clase habíamos definido que iba como en esta dirección y era uniforme. Y este es el área que me está encerrando. Miren que si yo dibujo esa espira vista de lado, pongámosle a esto un sistema de coordenadas. Sacamos el sistema de coordenadas de otro color. Vemos que esto es X, esto es Y y para allá es Z. Entonces, X, Y y Z está saliendo de la hoja. Entonces, si yo digo, esto está rotando en esta dirección, hacia allá estaría apuntando inicialmente el vector de A. Este es mi diferencial de área. Y en esta otra dirección está apuntando el campo magnético. Aquí, por ejemplo, están formando un ángulo de 90 entre los dos. Pero observen que un instante más adelante, cuando esta espira empiece a rotar, ese vector de diferencial, esto me queda más chueco, ese vector de A ahora me va a formar un ángulo diferente de 90, ¿cierto? Con B. Me va a girar y ahora me va a formar un ángulo distinto, un ángulo teta. Entonces miren que teta está cambiando. Resulta que yo puedo determinar qué tan rápido está cambiando ese ángulo. Si ustedes recuerdan de su curso de física mecánica, que el cambio temporal de las posiciones angulares era lo que llamábamos nosotros omega. Esto es la velocidad angular. Entonces, ¿qué tanto cambia la posición angular de un objeto con respecto a un marco de referencia, ¿cierto? Entonces, ese omega también lo podíamos referenciar con otros dos parámetros, con un parámetro que me decía, omega es 2pi, estos son radianes, y esto en una cantidad de tiempo que llamábamos t mayúscula. Ese t mayúscula era algo que llamábamos el período. Y ese período estaba dado en segundos. Entonces, ¿qué es lo que puedo obtener a partir de allí de esa expresión? Pues que esencialmente yo puedo controlar la velocidad angular, que no es otra cosa que la relación entre 2pi radianes, que sería una vuelta completa, y el tiempo que se tarda en hacer esa vuelta completa. Ese periodo del cual estamos haciendo referencia es precisamente el tiempo para dar una rotación completa. Tiempo para rotar una vez. Mi espira, que estaba por aquí, yo la cogí, vamos a ver si la puedo coger. Creo que va a ser más fácil así. Mi espira que estaba por aquí, yo la cogí y ella dio una vuelta toda de un lado al otro, y volvió al mismo punto. Listo. Entonces eso ocurrió en un tiempo t, en un tiempo correspondiente a un periodo. Las ecuaciones de la cinemática de ese movimiento angular, yo las puedo expresar de esta manera. Yo las puedo expresar en términos de un ángulo θ0 inicial más ese periodo o esa frecuencia angular multiplicado por el tiempo. Miren que esto no es otra cosa que la expresión angular de esas ecuaciones que utilizábamos para describir la trayectoria, por ejemplo, de una partícula en una trayectoria recta. Solo que en aquel caso utilizábamos era la posición en términos de la posición inicial
la velocidad y el tiempo. Como esto es angular, entonces la posición angular inicial, la velocidad angular y el tiempo. Allí no estoy haciendo nada que ustedes no hayan conocido o que de pronto no estén en capacidad de determinar. ¿Para qué es importante encontrar esta expresión de teta en términos del tiempo? Pues esencialmente lo que voy a decir es, cuando t vale 0, vamos a suponer que teta 0 era 0, era 0 grados. ¿Eso qué es lo que me va a permitir? Simplemente simplificar un poquito la expresión. Y entonces miren que lo que nosotros teníamos allí no era otra cosa. Relacionemos esto con el flujo magnético. El flujo magnético, dijimos, era la magnitud de B por X por Y, que era el área, por el coseno del ángulo teta. Y justamente cuando teta en el tiempo 0, esto vale omega por T. Se reemplacé teta justamente en el tiempo inicial. Entonces lo que hice fue encontrar o tener la capacidad de meter esa velocidad angular dentro de mi expresión del flujo magnético. ¿Para qué hacemos eso? Porque es que resulta que, si recordamos, lo que nos importa es el cambio temporal, ¿cierto? Nos importa es cómo cambia ese flujo magnético en el tiempo. Suponemos que B es constante, X y Y son constantes. Aquí estamos haciendo la suposición de que esos dos no están cambiando en el tiempo, y entonces lo único que me queda es la derivada con respecto al tiempo de coseno de omega t. La derivada de la función coseno, miren que no es otra cosa que la función menos seno. ¿Sí? De hecho, por acá esto tenía un signo negativo que le había puesto Lenz. Entonces, menos derivada con respecto al tiempo de phi. Esto es menos de ese seno que salía de allí, la magnitud de B, X, Y, la derivada interna del coseno de omega t. O sea, la derivada de omega t es omega, y esto es la función seno de omega t. Y entonces, esto no era otra cosa que la fuerza electromotriz inducida. ¿A qué es lo que acabamos de llegar? Entonces miren que lo que acabamos de llegar es que precisamente la fuerza electromotriz inducida es un producto entre el campo magnético, el área, una frecuencia y el seno de omega t, donde todo esto es constante, pero esta función seno de omega varía en el tiempo. Y entonces, si yo grafico la fuerza electromotriz en el tiempo, lo que voy a obtener es una función sinusoidal que varía entre +1 y -1. Entonces, en el tiempo, el voltaje está variando de esta manera. O esa fuerza electromotriz inducida está variando en esta forma. Donde este punto de aquí, o este valor máximo que va a tomar, pues va a ser precisamente P, X, Y, omega. Y este de acá, el valor mínimo, B, pero con el signo negativo, X, Y, omega. ¿Dado por quién? Ese signo negativo me lo está dando esta función seno que tengo acá. Pero entonces en el tiempo, esa función varía de esa forma. Si recordamos, la ley de Ohm me decía que que la fuerza electromotriz inducida era I por R, I inducida por R. Entonces, si yo a eso despejo la corriente, que es la fuerza electromotriz sobre R, miren que es exactamente B por X por Y por omega sobre R por el seno de omega t.
Y entonces la corriente también está cambiando de la misma forma sinusoidal. Si yo ahora grafico la corriente inducida, esa corriente está cambiando también sinusoidalmente. ¿Entre qué valor? Un valor máximo que va a ser justamente EMF sobre R y un valor mínimo que va a ser menos EMF sobre R. A esto es lo que se conoce como corriente alterna. ¿Y por qué es importante esa corriente alterna? Porque precisamente esos tomacorrientes que tenemos allí en la pared, en la casa, que tienen las paticas así, lo que me están entregando es precisamente un voltaje, una diferencia de potencial entre esas terminales, entre esta y esta terminal, me están entregando un voltaje que varía en el tiempo, o me están entregando una corriente cuando yo la conecto a un dispositivo que también varía en el tiempo. Esto es lo que se conoce como corriente AC o voltaje AC, si estoy hablando de el voltaje. Listo. Quiero que paremos aquí para que hagamos esta construcción un poquito más elaborada y expliquemos un poquito más acerca de la corriente y del voltaje AC en la próxima reunión.